Nuestro espacio en biografía está hoy dedicado a Gregorio Marañón. Fue Marañón un español egregio cuya vida presenta una pluralidad de perfiles realmente asombrosa. Médico, escritor, historiador, Marañón es uno de los más completos humanistas de todos los tiempos. Las letras y las ciencias tuvieron en él un cultivador excepcional, y su figura, como apuntó César González Ruano, queda en la chimenea de nuestra época como un solo candelabro para el que no se encontrará jamás pareja. Su enorme talento, proyectado hacia las más diversas materias, su espíritu generoso y sereno, desbordante de humanidad, hacen de Gregorio Marañón un ejemplo que siempre nos seguirá alumbrando con su deslumbradora y fecunda claridad. En la madrileña calle de Olózaga nació, el 19 de mayo de 1887, Gregorio Marañón, cuarto hijo de los 7 que tuvo el matrimonio de don Miguel Marañón y doña Carmen Posadillo, que fallecería cuando el niño Gregorio tenía solamente 3 años de edad. Los años escolares de sus primeros estudios los pasó Marañón en el Colegio de San Miguel de Madrid. Más tarde, cursaría medicina en la vieja Facultad de San Carlos, licenciándose en 1909. Por estos espacios hoy vacíos alentaron las grandes figuras científicas de la época: Cajal, Oloriz, Valle y Aldavalde, de quien aprendió la gran lección de la tolerancia que había de presidir su vida, y el grande y querido don Alejandro San Martín, que tanto significaría para Marañón. En esta facultad nació y se creó la medicina española de nuestro siglo. De entre estos muros nobles irradiaron luz las escuelas clínicas que hoy son prestigiosas en el mundo entero. Un silencio lleno de sentido para el que sepa escuchar puebla hoy la que ha sido casa matriz de nuestra moderna ciencia médica. En el año de 1910, ya asegurada su vida profesional, contrae matrimonio en la madrileña iglesia de los Jerónimos con doña Dolores Moya Gastón, hija del maestro de periodistas, don Miguel Moya, de cuyo hijo Miguel era ya amigo fraternal desde los días infantiles del colegio. Frankfurt había sido el primer paso europeo del joven médico. Marañón pasea su barba juvenil por la Europa científica. En Alemania estudió con Ehrlich. París. Su esposa le acompaña. Un marco de arte y letras ambienta un amor todavía joven. El naciente intelectual bebe cultura del mundo en las literarias orillas del Sena, entre las tiendas callejeras de libros. De vuelta a Madrid, vive en la calle del Marqués de Villamejor. En la capital de España, el doctor Marañón va completando los diferentes aspectos de su personalidad como médico, como investigador, como escritor y, ante todo y sobre todo, como hombre. Una vez doctorado, prosigue sus investigaciones, rodeándose de un escogido grupo que será el germen de su escuela médica. El Hospital de San Carlos, hoy panteón de sí mismo, donde Marañón, muy joven aún, montó a su costa un pequeño laboratorio. Marañón, heredero del amor crítico de España que suscitaron los escritores del 98, multiplica el afán de conocimiento de su patria
y llega a reunir la mejor biblioteca de libros de viajes sobre España. El recuerdo de su ausencia, la huella de su presencia se alzan en ese sillón. Dos cosas inseparables, sus libros y él, su vocación, su ocio y su obra. Unas investigaciones sobre las alteraciones de la glucemia en los aviadores y por otro lado sobre el bocio culminan en un viaje de 15 días por las Urdes en compañía del rey Alfonso XIII. Durante una de sus visitas a Galdós, Marañón descubre en Toledo el arruinado Cigarral de Menores. Es un lugar próximo a Madrid que necesita para retirarse en los fines de semana o en sus cortas vacaciones. Aquí va a estudiar y a escribir en soledad. Compra el Cigarral en 1921, dándole el nombre de su mujer, Los Dolores. En él se remansa de sus tormentas, como él mismo diría, y escribe la casi totalidad de sus libros. El reloj de sol le marca un tiempo real y fecundo en su tarea incesante. A lo largo de los años, el Cigarral, reconstruido y alhajado con amor, sería también punto de cita para lo más caracterizado de la vida española y aún de la europea de su tiempo. Su amor hacia la imperial ciudad produciría como obra de madurez alguno de sus libros más hermosos. Tres generaciones en el Cigarral. El Cigarral es la casa de un escritor y de un hombre de ciencia. Su personalidad singular se vuelca en todo lo que le rodea. Los objetos bellos y raros, los recuerdos que uno tras otro se amontonan. Este madrileño de capa española es un hombre universal. Su presencia en la actividad nacional y entre los suyos, en la variedad de España y en la intimidad de su hogar, llega a ser tan sustantiva que aún hoy ocupa en el recuerdo espacios vacíos y habituales rincones de su biografía. Tiene a los niños en torno, al futuro enfrente, y en toda esa juventud que continúa fecundamente la familia, quedará para siempre el recuerdo fijo de aquel hombre bueno que le sonreía y les ponía una mano en el hombro bajo la gran tarde noble de Toledo. Solo estas horas largas y tranquilas pasadas en el Cigarral pueden explicar la gran labor creadora de Marañón, su facultad de trabajo constante, la multiplicidad de su atención al mundo, a la ciencia, a la historia, al libro y sobre todo, al hombre. Es una mano sin prisa y sin pausa la que escribe Manual de Diagnóstico Teológico. Libro que multiplicará ediciones hasta después de su muerte y que por ser su libro más querido, dedica a la compañera de su vida. Es un libro que marca el cénit de su personalidad médica en todo el mundo.
En Toledo ha encontrado Marañón una amistad definitiva que se establece a través de los siglos, el Greco. Pronuncia diversas conferencias sobre el pintor que van cuajando poco a poco en el gran libro dedicado al Greco, que no aparecerá hasta 1956 y que pronto será universal. Pero la historia de España vuelve a ser convulsa y la formación cívica de Marañón tira de él con una responsabilidad pública. Romanones y otras figuras políticas de la época encuentran en Marañón un hombre puro. 1926. Se ha producido la sublevación militar llamada la Sanjuanada por haber sido abortada en la noche de San Juan, cuando los fuegos de artificio alegran el cielo del verano. Gregorio Marañón, complicado en este intento político, sufre un mes de reclusión en la cárcel Modelo de Madrid por no haber pagado las 100.000 pesetas de multa con que le había sancionado el general Primo de Rivera. Más tarde, él y sus compañeros de presidio y aventura política se reúnen en una comida de amistad y solidaridad. Pero este mes de prisión había de ser fecundo también para la laboriosidad de Marañón. Durante él, escribe El empecinado visto por un inglés, primero de su ciclo de libros históricos. A partir de entonces, su sentido humanista de la ciencia y su interpretación rigurosa y ampliamente científica de la historia hacen de él un científico y un historiador de estilo nuevo, de técnica distinta y sin precedentes en la humanística española. Varias academias acogen a Marañón en sus plurales saberes. El torero Juan Belmonte, su hijo Gregorio, Pérez de Ayala y el doctor Marañón. Con Ortega y Gasset, Zuloaga. Ahora vive en el número 43 de la calle de Serrano, domicilio donde se reúne con sus amigos que empiezan a montar unas esperanzas españolas muy pronto frustradas en sus propios fundadores en la marcha real de sus acontecimientos. A finales de 1930, caída la dictadura, el proceso político acelera el fin de la monarquía en un clima de creciente tendencia revolucionaria. Madrid, evitando el derramamiento de sangre por la marcha del rey, se acostó monárquico y se levantó republicano. En la mañana del 14 de abril de 1931 se decide el cambio de régimen. El 8 de abril de 1934, Marañón ingresa en la Real Academia de la Lengua como máximo reconocimiento de sus egregias cualidades de humanista y ensayista. 1936. Es el año que parte en dos mitades, en guerra civil, el cauce insostenible de la vida española. Marañón abandona Madrid y marcha a París, donde vive con su esposa en un piso modesto, cerca del Arco de la Estrella, no lejos de donde vivía Azorín. Más tarde se cambia a la Rue Marbeuf. En 1937 hace un largo viaje por Hispanoamérica, que repite 2 años después, sembrando de conferencias de humanista y lecciones profesionales el nuevo continente entre homenajes de admiración y afecto y nuevos honores de sociedades intelectuales y científicas. De vuelta nuevamente a Francia con su hija Belén, presencia el 14 de junio de 1940, desde una esquina de la Plaza de la Estrella, la invasión de París por los alemanes.
Desde la Europa en llamas regresa a España el doctor Marañón para curar a su hija Belén, que se encuentra enferma en el guipuzcoano pueblecito de Alza. Es el ansiado regreso de un hombre que ha andado por los caminos del mundo y que desea ardientemente volver a la paz de su trabajo y a la intimidad del hogar. En noviembre de ese mismo año regresa ya definitivamente a Madrid. Aún le queda el recuerdo de la capital de Francia, de ese París donde el doctor Marañón acababa de pronunciar una conferencia precisamente sobre la influencia de Francia en las emigraciones políticas españolas a lo largo de la historia. En Madrid, su casa de la calle de Serrano ha sido desvalijada durante la guerra. Se instala provisionalmente en un piso de la calle de Montalbán, hasta que al fin pudo montar otra vez definitivamente su casa en un piso primero del Paseo de la Castellana, esquina General Sanjurjo, donde había de pasar el resto de su vida y donde hoy le recuerda una lápida. Es entonces cuando empieza una nueva etapa de actividad tan intensa en lo profesional como en lo intelectual. Rodeado de sus cuadros, sus libros. Ese sillón que lo ocupara y que hoy marca su ausencia, con extraña fidelidad de las cosas a quienes las hicieron vivas con su presencia. Y siempre el Greco, el artista iluminado, fulgurante y extraño, en cuyo secreto arrebatado gusta de entrar con la lucidez de la ciencia, este hombre sereno que es Marañón. Marañón vuelve a entrar una y otra vez, con el orden de su inteligencia, en la mística pintura del Greco y en la vida íntima de ese hombre que, como él, viviera tantas horas a las orillas del Tajo. Reparte su actividad entre su clínica, sus enfermos, su magisterio en el Instituto de Patología Médica, sus amigos y otra vez sus libros. La palabra vida, la amistad de los mejores, el respeto y la amistad de todos. Marañón junto a Pío Baroja. Marañón es maestro porque primero ha sabido ser discípulo humilde de los mejores. Junto a Menéndez y Pidal. Marañón científico con el doctor Fleming. La amistad irradia siempre de la comunicación de su espíritu amplio y liberal. Un día, gentilmente, cambiará la capa española por la capa universitaria de Coimbra. Marañón es un universitario universal. Con Humberto de Saboya, con el presidente francés René Coty, con la actriz Lola Membrives. Alrededor suyo el respeto y la admiración. Con el académico José María Pemán. Su amistad con todos, su bondad volcada hacia sus semejantes, con el milagro de preservar siempre de la gente su intimidad creadora. El pueblo, su pueblo, está siempre cerca de él, como él cerca del pueblo, con su contacto diario, directo y abierto. Con la infanta Pilar.
con Sor Matilde del Instituto de Patología. Las firmas de libros, el autógrafo solicitado por un desconocido a uno de los españoles más preclaros de nuestro tiempo. El rito tan ibérico de catar los buenos vinos de España. Su sonrisa abierta al aire libre de la calle. Y otra vez el viejo Hospital de San Carlos, que es uno de los lugares que más entrañablemente guarda el recuerdo de este hombre, español de nacimiento, europeo de vocación, universal por derecho propio. Este es el recorrido que hacía diariamente Marañón, y en ese punto exacto detenía su coche diariamente para ejercer como uno más su oficio de médico, esa tarea nunca bien pagada de aliviar el dolor del semejante. Su vida en el hospital es siempre eso. Una caricatura de la época que nos le presenta en plena tarea clínica. Su silla habitual, todo lo que aún conserva su recuerdo y la sombra de su ausencia. Ahí está su aula, abierta a la memoria. La medicina en el sentido clásico, en el sentido de ciencia, de naturalista, de observador de los enfermos y de esfuerzos para aliviarles o curarles, quedará reducida dentro de no mucho tiempo a la psiquiatría, a los males del espíritu. Los males del cuerpo, las infecciones, los cánceres, los trastornos del metabolismo, las quiebras en el equilibrio de las vísceras, se diagnosticarán principalmente por medio de reacciones químicas y se curarán con drogas exactas o con medios fisioterápicos o quirúrgicos regulados como tablas de logaritmos. Las instituciones terapéuticas actuales, con sus quirófanos y sus instalaciones fisioterápicas, ya dan la impresión que se reforzará en un breve futuro de grandes y delicados... Su biblioteca. Donde se manipula... En el Instituto de Investigaciones Científicas con el jefe del Estado. Solo los males del espíritu quedarán sometidos al rectorado y a la investigación directa del médico clásico, es decir, del hombre inteligente y libre. Y todos los indicios son de que a medida que por un lado la gran terapéutica de las enfermedades orgánicas se perfecciona y complica, esta otra terapéutica del alma tiende a simplificarse, dando cada vez menos valor a la botica y limitándose a la simple comprensión de la vida y al manejo de los recursos espirituales, de los más elementales, que son los más olvidados y, repito, los más importantes. En estos 1959. En este año volvió unos días, en el último verano de su vida, al Santander de su niñez, que tanto influjo había de tener en su madurez de hombre. Ahí estaban los recuerdos de los egregios amigos de su padre, Menéndez y Pelayo, Pérez Galdós, Amós de Escalante, Pereda, y todo el grupo literario que hacía La Abeja Montañesa, primera revista que Marañón tuvo en sus manos y en la que casi aprendió a leer. Su relación fue tan estrecha con todos ellos que se prolongó hasta su primera juventud, llegando a asistir como médico a Menéndez y Pelayo y a don Benito Pérez Galdós, que fue quien le descubrió Toledo, llegando a profesarle una devota admiración y una gran amistad en los últimos años de la vida del novelista. En el viejo cementerio santanderino, el recuerdo de Menéndez y Pelayo. Y como un presagio o una despedida, fue a visitar, llevando de la mano a una de sus nietas, la tumba de Menéndez y Pelayo en el mausoleo de la catedral. Es el último homenaje del niño que había crecido a la sombra del gran polígrafo. Santander le da al niño de ayer, al gran hombre de hoy, su melancólica despedida. 27 de mayo de 1960. Ante el dolor de todos y el asombro de muchos,
a los que él había salvado de la muerte, murió en paz y en gracia de Dios el doctor Marañón. Miles y miles de españoles acusan el dolor de esta pérdida. Una luz se apaga en la vida española. Bajo una lluvia fina que vela de melancolía la tarde madrileña, el día 29 una enorme multitud, el pueblo anónimo, acompaña su entierro. Hasta aquí su recuerdo, algo de su biografía, un poco de su historia. Desde aquí su obra, su mensaje, el asombro de su ciencia y la lección de su humanidad. Los que lo han dado todo en la vida no pueden morir nunca, porque antes del tránsito final ya han legado a otros hombres todo su saber y la mayor parte de su ser. Por eso la voz de Gregorio Marañón sigue iluminando mentes y conciencias. Yo tengo de común con estos dos grandes creadores más que esta misma fe, pero la mía es también infinita. Lo mismo que creo en Dios, creo en el poder creador del espíritu, a despecho de la barbarie destructora que unas veces se muestra con la faz descarada del fanatismo y otras con la máscara del fariseo. Cuando murió Gregorio Marañón y dejó huérfana de su sombra a España, esa España que por él era y fue más y continúa siendo más, un íntimo amigo de él, Ramón Pérez de Ayala, escribió unas líneas emocionadas y emocionantes sobre esta egregia figura que acababa de desaparecer. Decía más o menos Pérez de Ayala: he conocido muchos hombres buenos, más bueno que Marañón, ninguno. He conocido muchos hombres humanos, más humanos que Marañón, ninguno. He conocido muchos hombres sabios, más sabios que Marañón, ninguno. Yo diría, apuntaba Ayala, que se podría decir que ha desaparecido Gregorio el Magno. Para hablar de esta figura egregia en la ciencia, en la historia, en la literatura de nuestra vida española, estamos aquí esta noche, su hijo, Gregorio Marañón Moya, el doctor Alfredo Juderías y el doctor José Luis Rodríguez Candela. Querido Gregorio Marañón, ¿cuáles fueron los primeros recuerdos que tú conservas de tu padre? Sí, pues esos recuerdos primerísimos de la primerísima infancia, pues serían tantos, pero te lo voy a decir así de una manera muy general. De muy pequeños, de muy niños, pues mi padre, pues yo tenía un poco de temor porque era un hombre muy alto, con una actividad desbordante, a quien yo y mis hermanas no veíamos casi durante la semana, y había que esperar el domingo para estar en el campo, donde le veíamos unas horas y almorzábamos con él y paseábamos con él durante la semana. Pues era una especie de meteoro que iba de un lado a otro, de una habitación a otra, y que salía, que entraba, y realmente yo miraba todo aquello en mis primerísimos años con un poco de gran temor. Así mi recuerdo más concreto, siendo yo muy niño, un día en casa, timbrazos, los criados que entran, que salen, y yo en el pasillo veo a mi padre que sale del despacho a toda velocidad, coge su abrigo, el sombrero y se lanza por la escalera abajo, y ve mi cara asustada y me dice: ha muerto don Eduardo Dato. ¿Qué año fue aquello más o menos? Pues el año de muerte de Dato, que debió ser el 19, el 20, 19, no recuerdo exactamente, 20, 19, 20, 20. Y yo no sabía quién era Eduardo Dato, fui corriendo a quién era don Eduardo Dato, fíjate quién era, te acaban de asesinar, y habían llamado a mi padre. Decías ahora que tu padre le veíais de un modo fugaz en esas primeras épocas, que entraba, que salía. Sin embargo, dio la impresión, don Gregorio, con la enorme cantidad de cosas, las importantísimas cosas que hizo a lo largo de su vida, que tuvo, sin embargo, una gran serenidad en lo que hacía. Parecía que casi no le costaba esfuerzo, ¿verdad? Tenía muy bien organizado su trabajo. Sí, eso que parecía aparentemente, como bien dices, una desorganización realmente caótica, era un orden del perfecto. Los despachos, por ejemplo, sus despachos llenos de cuartillas, de libros, de tomos, de reports, de conferencias, y a veces pues iba de viaje y entonces mi madre, como toda buena madre de hogar, pues le arreglaban la mesa, y cuando volvía estaba desesperado porque ese orden que le habían impuesto era para él una verdadera catástrofe. Él siempre decía aquello de que se consideraba un trapero del tiempo. Exactamente, sí. ¿Qué es entonces para ti, Gregorio? Es muy difícil esta definición en una personalidad tan extraordinaria como la de tu padre. ¿Qué es tu padre como padre y como hombre? ¿Qué fue? Sí, pues como padre pues tengo de él un recuerdo realmente extraordinario. Era la bondad personificada y el orden dentro de su familia, de sus amigos, a los que quería como a la propia familia. Aquí hay hoy dos, que a quien mi padre tenía una estimación y un afecto
realmente entrañable. Era una perfección de bondad, de serenidad, de divertido y de ameno, porque era muy divertido y muy ameno. Conversador, animado, hacía todo, le gustaba el deporte, a los toros, le gustaba el teatro, el cine, los conciertos. Le dio tiempo para Le dio tiempo para todo eso, como tú todo. decías muy bien, y es una de las cosas que yo iba también a decir. Como hombre, pues yo conservo, como todo español, conservo de él realmente pues muchísimas lecciones que sirven de casi de guía y de brújula. Pero una de ellas es lo que tú has dicho, que se decía un trapero del tiempo, porque cada mañana pues se levantaba con el afán, y lo conseguía, de hacer de cada hora muchas horas y de cada día muchos días. Otras dos cosas que recuerdo siempre es su gran conducta privada, pública, que nos ha hecho, con palabras suyas, comprender que el liberalismo no es política sino una conducta. Y finalmente, pues que hay una sola cosa que está pues por encima de España, y es el amor a España. Exacto, preciosas palabras. El doctor Alfredo Juderías está recopilando, mejor dicho, las obras completas de don Gregorios. ¿Qué tomos forman ya estas obras completas, Alfredo? Pues hasta ahora van publicados 8 tomos. Y dentro de unos días saldrá próximamente el tomo 9. Y a continuación se publica un ideario que recoge los pensamientos fundamentales de él en torno a España, a la política, al amor, a la mujer, a la universidad, etcétera, etcétera. Y con eso se cierra esa primera parte literaria, que podríamos llamar, y después continúa con sus obras médicas para que sean las obras completas. ¿Cuántos volúmenes más o menos me dices? ¿Uno más solamente dentro de los que se llevan publicados? Publicados 8 tomos por Espasa Calpe. Y se publicará después el diario, serán 10 tomos la primera parte, la parte literaria, sí. Ahora que hablas del ideario, yo tengo, dedicado muy afectuosamente por ti hace ya años, el ideario... Sí, el año 60, el año 60. 60, exactamente, sobre don Gregorio Marañón. Sí. En donde espigaste no solamente de lo que había publicado, sino de esa cantidad inmensa de prólogos que la generosidad proverbial de don Gregorio concedió a tantísima gente. ¿Vas a hacer otra reedición de ese ideario? Sí, es ampliado. ¿Te ha dado mucho trabajo recopilar la obra completa de don Gregorio? Bueno, trabajo no, porque se ha hecho con cariño y se ha hecho con amor. ¿Te ha dado mucha devoción? Mucha devoción, claro. Estar allí en su casa trabajando con él por las tardes, aquella cosa maravillosa que entraba y decía, ¿quiere usted que le traiga una taza de café? Decía don Gregorio. Sí, cuando estabas trabajando allí era una cosa. ¿Qué año le conociste tú, Alfredo? Bueno, muchos años. Yo entré en el hospital provincial donde menos monja he hecho de todo. Y entonces, pues, claro, aquella islita que era don Gregorio, pues yo me escapaba siempre con él. Pues del año 33 que ingresé yo siempre estaba con ellos. ¿Hablaba don Gregorio mucho de medicina o hablaba también mucho de otras cosas? Hablaba mucho de todo, claro. Hablaba de todo, de literatura, de medicina, de poesía, de toros, era magnífico. El doctor Rodríguez Candela, hoy director del Instituto Gregorio Marañón. Candela ha compartido muchas horas, muchos afanes con don Gregorio. Le has conocido, pues has tratado con él 15 o 20 de los últimos años de su vida. ¿Qué destacarías tú, José Luis, aunque sea tan difícil estas definiciones tan urgentes, en la personalidad de don Gregorio Marañón? ¿Cómo definirías a don Gregorio? ¿Qué fue para ti? Yo le definiría como el hombre más superhumano que pueda haber existido en la Tierra. Era un hombre entrañable para con los demás, hasta el punto que, fíjate tú, por ejemplo, esta anécdota. Don Gregorio, pues, tenía un instituto en el Consejo de Investigaciones que se llamaba Instituto de Endocrinología Experimental. Se hizo un nuevo edificio, que en la película que acabamos de ver inaugura el caudillo. Y una vez en el despacho de él, le digo, don Gregorio, ¿cuánto le tenemos a usted que agradecer? Candela, mi misión es ayudar. Y en otra ocasión, muy poco tiempo después, le tengo que pedir a usted un favor, don Gregorio. No sé, un momento. Cuando yo voy por la calle y mi chofer conduce el automóvil y el semáforo se pone rojo, el automóvil se para y a mí no me gusta. Y cuando se pone verde, vuelve otra vez a andar. Dígame usted lo que quiera. Ejemplar lección de ética. Aparte de eso, te diré, pues mira, simplemente que ahora también al ver la película y al ver la enorme amistad que él tuvo con Fleming, pues he recordado con gran emoción que en mi despacho del Instituto Gregorio Marañón está justamente como un medallón el moho de la penicilina que descubrió Fleming, que se lo regaló a Marañón y que yo tengo en mi despacho gracias a la madre de Gregorio. Qué bonito.
Don Gregorio se definía, le gustaba definirse muchas veces, más que como médico, con aquella palabra que para él era un signo entrañable, naturalista. ¿De acuerdo? El naturalista o físico se llamaba físico. muchas veces. Y era naturalista, se definía así porque era un enorme investigador. Y era un enorme investigador y un gran amante de la naturaleza. De la naturaleza que nosotros manejamos, que es un coto, una parte mínima de la naturaleza misma. Y por eso a él realmente le gustaba llamarse físico. De tal manera que me parece recordar ahora en este momento de cuando murió y leímos su esquela, ponía Gregorio Marañón, médico. Médico. Dijo médico. Debajo de ese nombre podían haberse escrito líneas múltiples y sin embargo puso médico. Pues como llamarse naturalista, físico, que es lo que él fue y lo que quiso ser. Don Gregorio Marañón nos confesaba, Gregorio, que escribía preferentemente los sábados y los domingos, porque es increíble incluso en una personalidad como la de don Gregorio que le diera tiempo, aun siendo eso que él se llamaba un trapero del tiempo, para haber escrito la cantidad de cosas que escribía. Me contaban amigos comunes que tu padre escribía, por ejemplo, antes de comer, durante 5 minutos tomaba unas notas. Bueno, los artículos, por ejemplo, los grandes artículos para la Nación de Buenos Aires, que enviaba todos los domingos, los escribía entre Madrid, en el coche entre Madrid y el Cigarral, en Madrid y Toledo. Sacaba unos blocs, unos lapiceros, se ponía a escribir, llegaba al Cigarral, me daba las cuartillas que lo copian a máquinas para la Nación de Buenos Aires. Una anécdota preciosa a este respecto, me lo está recordando justamente Gregorio cuando habla. Yo escribí una pequeña cosa que fue el discurso en la Universidad de Valladolid. Y, naturalmente, le pedí a don Gregorio que me hiciera el prólogo. Y se lo di las cuartillas, le mandé las cuartillas. Algún tiempo después, no demasiado, llegó al instituto una mañana. Aquí tiene usted el prólogo, Candela. Muchas gracias, don Gregorio. ¿A dónde ha podido usted sacar tiempo? Pues muy bien, porque justamente la otra noche fui a Montoro a ver un enfermo. Y el tren se paró porque había una avería en la vía. Y en el coche cama dije, este es el momento de escribirle el prólogo a Candela. Y me escribió el prólogo en el coche cama de Montoro a Madrid. Eso enlaza con lo que don Gregorio, otra palabra que a él le gustaba mucho emplear, que es la palabra eficacia. Yo voy a contar brevemente, aunque me salga un poco hoy de mi papel de moderador, una cosa que revela mucho la eficacia entrañable de don Gregorio. Yo fui una vez contigo y con González Ruano al Cigarral de los Dolores. Y entonces le dije a don Gregorio, mire don Gregorio, tengo una serie de fotografías de personalidades ilustres que tengo el honor de ser amigo de ellos y me falta la de usted. Cogió, me dijo, ¿dónde vives? Apuntó personalmente ante mi temblor emocionado, mi dirección y mis señas y al día siguiente tenía la fotografía dedicada. Eficacia realmente ejemplar, porque pasaron algo así como 12 o 14 horas. Es Gregorio Marañón, el español egregio, el que ha pasado hoy por este ventanal emocionado de biografías. Queremos dar las gracias a Gregorio Marañón Moya y a los doctores Alfredo Judería y José Luis Rodríguez Candela por esta cita que han tenido con nosotros. A todos, muy buenas noches.